Mirada Crítica con Guadalupe Correa. Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, el tema del tráfico de migrantes, el tema del tráfico humano. Todo a propósito de un reportaje que salió el día de ayer en su versión electrónica en el periódico The New York Times y el día de hoy en su primera plana, titulado El contrabando de migrantes en la frontera es ahora un negocio multimillonario. Aquí, Miriam Jordan, periodista de investigación sobre temas migratorios, hace un recuento muy importante y muy interesante sobre este flagelo, sobre este tema tan complicado y sobre cómo las políticas de los países desarrollados, en este caso en particular Estados Unidos, estas restricciones migratorias que se han ido fortaleciendo en las últimas décadas, en los últimos años en particular, pues han obligado a los migrantes a transitar por vías más peligrosas y una mayor parte de ellos a controlar los servicios de un traficante de personas. Y como estos traficantes de personas o estas organizaciones también se relacionan con otros grupos criminales, la delincuencia organizada o los llamados carteles en sus diferentes modalidades o autoridades corruptas. Es muy interesante también entender que no solamente estamos hablando de un trayecto de América Central hacia los Estados Unidos o de México a los Estados Unidos, sino que ahora tenemos pues muchos más flujos que empiezan desde países como Chile, Brasil, Venezuela, Colombia, Cuba, Haití, el sudeste asiático, el Medio Oriente, inclusive, por ejemplo, hacia Estados Unidos, migraciones que vienen del continente africano y también migraciones que vienen desde Rusia, desde Ucrania. Esto lo hemos visto en los últimos años de forma mucho más visible. Es una cuestión muy importante en la cobertura porque estas restricciones migratorias, esta falta de canales para la migración legal, visas temporales y toda una serie de posibilidades, de marcos institucionales para que las personas puedan acceder a un mercado laboral que es muy abierto, que existe, que les va a dar un trabajo, pues realmente no se ha podido hacer esto y esto ha beneficiado a estas redes de traficantes de personas. No estamos hablando ya de coyotes, familiares, de personas, de agentes. Estamos hablando de redes que operan de forma transnacional, de redes que operan muchas veces no de manera vertical, sino de manera horizontal, a través de células en diferentes países, con diferentes liderazgos. Hay que entender el problema del tráfico humano de una forma mucho más delicada. Y bueno, definitivamente esto tiene que ver con las políticas y la vinculación de redes criminales, de autoridades corruptas, de autoridades que también se dedican al crimen organizado. Tenemos que reconocer que eso es un problema que debe ser tratado por varios países. Varios países tienen que sentarse a la mesa para compartir información en este sentido, pero si no se resuelven las causas de raíz de la migración y no se llega a implementar políticas que permitan que permitan la legalidad en los flujos de migración de acuerdo con la demanda laboral, pues esto va a continuar. Y además también quisiera destacar el hecho de que algunos académicos, algunos analistas hablan de la facilitación de la movilidad humana cuando se habla de las redes de traficantes de personas. Y realmente haciendo con esta visión de las fronteras abiertas, sin considerar la heterogeneidad en las políticas y también las políticas implementadas por cuestiones de seguridad de cada país, pues con esta idea de dar pues espacio y pues de alguna forma romantizar la idea de los coyotes y los coyotes mencionarlos como facilitadores de la movilidad humana, cuando muchos de ellos están vinculados a actividades criminales, inclusive a carteles de la droga o a otros tipos de redes que solamente afectan a la migración. Es un problema muy importante que debemos atajar desde raíz y que tiene que ser con colaboración con otros países, no solamente del hemisferio, sino de otras partes del mundo. Muchas gracias. Gracias, Lupita.